Vamos a tener hoy la conferencia número 236 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Iremos viendo una vez más cómo cada semana siguen aconteciendo muchas cosas que evidentemente tienen que ver con ella y mucha gente aún lo ignora. Vamos a ello. Vamos ya sin más a empezar, como es habitual, con ese apartado previo que tenemos, que es la creación de Dios, que una vez más nos va a dejar auténticas maravillas y sorprendentes, ¿cómo no? Mírate esto, a veces hablamos sobre animales, sobre cosas del cosmos, pero olvidamos algo que también existe y es el microcosmos. Y una vez más vamos a ver, cómo no, qué auténticas maravillas hay, que el ojo humano no lo ve a simple vista, pero gracias a microscopios sí. Y ahora vais a ver una serie de imágenes que tienen que ver precisamente con ese mini mundo que da tanto de sí y que a veces hasta son imágenes que, como aquí dice, pueden ser aterradoras, pero desde luego solo nos denotan que evidentemente todo está realmente perfectamente hecho, hasta en cosas tan y tan pequeñas. Vamos a ver el vídeo. Criaturas que deben ser tan y tan pequeñas y con qué perfección están hechas, qué movimientos, es realmente impresionante. Dios es auténticamente impresionante. Mirad ahora ya el apartado también especial para arqueología, que una vez más dirá cosas muy interesantes como esto. Se han podido llegar a confirmar hasta 50 nombres que aparecen en la Biblia de grandes faraones o de grandes reyes. Y la arqueología ha ido demostrando cómo se han ido hallando uno por uno. Y evidentemente, una vez más, esto, mirad que distintos países, desde Egipto, Moab, Aram, Damasco, Reino del Norte de Israel, Reino del Sur de Judá, Asiria, Babilonia, Persia. Nos damos cuenta cómo cuando en la Biblia se habla de personajes no se inventa absolutamente nada, todos existieron, y es más, y están localizados y pruebas hay de ello sin lugar a dudas. Lo que corrobora, cómo no, que la Biblia no miente para nada. Otra cosa es que la gente quiera aceptarla o no, es algo muy distinto. Y también ahora algo curioso, que aunque no tiene que ver directamente con un texto bíblico, sí que nos va a sorprender porque también está incluido en referente a la Biblia. Aquí se nos dice que resuelven el mensaje del primer, entre comillas, CD-ROM del planeta, que dice que tiene unos 4000 años. Dicen, nuevos datos obtenidos por científicos griegos han permitido descifrar el mensaje escrito en el disco de Festo, así le llaman, un antiguo objeto de 4000 años de antigüedad. El disco es de arcilla y fue descubierto por arqueólogos en Creta en 1908. Ahora han conseguido descodificarla. Y mirad qué nos dice aquí. El disco, que pertenece a la Edad de Bronce, ha sido parcialmente descifrado gracias a nuevos datos recibidos por los científicos y en particular por Gareth Owens, del Instituto Tecnológico de Creta. Según él, se ha revelado que el mensaje está centrado en la diosa embarazada y no en la embarazada madre como se creía. No cabe duda de que se trata de un texto religioso. Esto se evidenció cuando lo comparamos con otros textos religiosos de inscripciones en las montañas sagradas de Creta.
Allí nos encontramos con textos que contienen las mismas palabras, afirma Owens, quien se refiere al disco como el primer CD-ROM de la historia y estima que es un himno a Astarte, la diosa del amor. Los nuevos datos explican el enfoque religioso del disco, que según Owens es el mejor ejemplo de una inscripción de la era minoica que se ha encontrado. ¿Sabéis? Esta diosa, Astarte o Semiramis o tantos otros nombres como ha recibido a lo largo de la historia a través de tantos siglos y de tantas diversas civilizaciones, es siempre la misma divinidad y siempre procede su origen desde Babilonia, prácticamente desde la Torre de Babel, y a partir de allí ese culto se fue adaptando con el paso de los años a los distintos lugares y a los distintos pueblos. Y una vez más, esto nos va a dar que pensar, porque pasan años y en la Biblia sí que aparece algo sobre ese lugar citado, Creta, en el cual se detalla que precisamente no era un lugar muy halagüeño para la entrada del Evangelio, que sus habitantes eran bastante especiales, por decirlo de algún modo. Y evidentemente, ya sabéis, una isla evidentemente es algo muy cerrado, y al ser muy cerrado, todo se conserva mucho más en el sentido folclórico, religioso y lo que queráis. Por tanto, era de esperar que Creta, si estaba sirviendo a esta divinidad pagana y todo lo que ese culto llegaba a implicar, no fuera precisamente el paraíso para la oficial religión de Dios, en definitiva, que sería toda la creencia, primero judaica, después cristiana. En fin, una vez más, algo que aparece en las Biblias se ve reflejado también en la arqueología. Al igual que esto, científicos confirman el lugar en el que Jesús realizó el milagro de los cerdos. Ahora esto se va a detallar en la noticia. Especialistas hallaron una losa de mármol que sería la primera prueba de que los judíos vivían en Galilea hace 1500 años. Evidentemente Jesús hace sobre los 2000 años, pero aún y así denota algo. Mirad, el Nuevo Testamento hace referencia a la llegada de Jesús al noreste del mar de Galilea. Esa banda, el noreste, era la zona donde hallaron algo interesante. Mirad, donde se encontraba un asentamiento judío. Allí encontró a un hombre endemoniado y lo exorcizó. Para sanarlo transmitió sus males a los cerdos que se arrojaron al vacío. Bueno, no es que transmitiera sus males a los cerdos, sino que los demonios pidieron ir a ese hato de cerdos y Jesús les dijo que sí, y despeñaron a esos cerdos por un desfiladero donde murieron todos ahogados al caer. Según se logró confirmar, este evento, conocido como el Milagro del Cerdo, ocurrió en Cursi, lugar situado en la tierra de los Gadarenos. Recordemos que el endemoniado era conocido como el endemoniado gadareno. Algo desconocido hasta el momento. La presencia de un asentamiento judío en la orilla oriental del mar de Galilea es un fenómeno muy extraño, afirmó Haim Cohen, investigador de la Universidad de Haifa en Israel, publicó el Daily Mail. Una losa de 1,40 m por 70 centímetros hallada en el lago Kinneret, el mar de Galilea, aclararía la cuestión. Sobre su superficie hay una inscripción hebrea en la que los expertos lograron identificar las palabras Amén y Marmaria, que tanto puede significar María como mármol o rabino, detalló el portal Aurora Israel. En ese sentido, la profesora Michal Arzi precisó que el texto se compone de 8 líneas y agregó que, por lo general, no se encuentran tantas palabras en letras hebreas talladas en piedra. La suposición es que la persona a la que fue dedicada la inscripción tuvo una enorme influencia en la población local, explicó. La existencia de un asentamiento judío en la región comenzó a conocerse en la década de 1960, cuando los investigadores hallaron partes de un muelle bajo el agua. Sin embargo, solo el descubrimiento de la losa de 1500 años de antigüedad y que se encontraba en el interior de un edificio que habría funcionado como sinagoga confirmaría su presencia. El hallazgo fue posible gracias a un descenso del nivel del agua que permitió a los investigadores continuar sus excavaciones y descubrir que el muelle que encontraron hace algunas décadas era mucho más extenso de lo que se creía. Tras ello, analizaron la Biblia en busca de sitios similares, por lo que ahora están seguros de que el lugar en el que trabajaron era Cursi, en la tierra de los Gadarenos, donde Jesús llevó a cabo el exorcismo.
Una vez más, la Biblia no miente, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Y Jesús estuvo en ciertos lugares los cuales son descritos, y algunos que habían desaparecido a través de estos años, la arqueología los ha recuperado, como la misma Betania, y alguna vez ya lo hemos mostrado. Por tanto, ¿no da que pensar acaso cómo la Biblia habla de personajes que existieron, de lugares que también existieron, y hechos que acontecieron, que evidentemente denotan que nada es mentira? Pero como siempre, cada uno querrá creer lo que le dé la gana, porque a veces no interesa saber la verdad o querer aceptar la verdad, y se buscarán las mil y una excusas para no seguir precisamente al Señor y sus caminos. Y así va el mundo. Ahora entramos ya en el apartado para Unión Europea, donde hay algo también interesante que me ha recordado bastante a algo que se está haciendo en Estados Unidos, y es por parte del presidente con un grupo de personas que se reúne por las mañanas. Ahora esto también está aconteciendo en Europa, en la Unión Europea, pero un poco distinto. Políticos cristianos en la Unión Europea se reúnen para orar, y es interesante ver cómo precisamente esto que ya se hace allí en la Unión Europea ha ido creciendo, y se han ido apuntando a ello cada vez más personas, representantes oficiales europeos que están allí, diplomáticos, políticos, etc. Y claro, evidentemente no todos comparten el mismo pensamiento religioso, la misma doctrina, la misma denominación, pero todos están juntos en ese sentido de oración, y además, como es de esperar, ¿qué van a pedir? Pues que ellos puedan ser la sal de la tierra, e incluso ser la luz para todo el mundo, y especialmente para lo que se hace desde Europa. Y como dice también el ex primer ministro de Polonia y expresidente del Parlamento Europeo, que tu palabra se extienda a todos nuestros países y nos cambie. Claro, esto tiene una vertiente positiva, ¿verdad? Pero por otro lado, da que pensar, porque en definitiva no es nada más que ecumenismo. Y ya sabemos que cuando todo esto se junta, siempre va con un fin determinado. Y ya sabemos que la profecía nos dice que Europa también le dará el poder al Papa. Por tanto, algo irá aconteciendo que veremos una vez más, que por una cuestión u otra, el papado conseguirá el poder. Y evidentemente la Unión Europea, algo que ya forjó el papado en sí, y que utilizó, como no, a sociedades secretas, masonería y demás, para poder hacer todo esto, al final dará sus frutos, cuando convenga, cuando toque. En fin, una vez más nos damos cuenta que todo se va fraguando a pasos lentos por un lado o por el otro, o por más de un lugar, pero todo al final se va a desarrollar tal como la profecía nos dice. Y ahora sí que ya entramos en ese apartado habitual que es la crisis. Y una vez más también hemos de decir cómo la profecía nos hablaba que habría al final del tiempo crisis. Crisis económica, crisis moral, crisis de todos los ámbitos. Pues bien, vamos a la económica. La Reserva Federal de Estados Unidos eleva la tasa de interés base. Después de muchos años, si no recuerdo mal, creo que 8 años, por fin han elevado el tipo de interés. ¿Y esto qué puede hacer? Pues algo que ya empezaba a hablarse, si sucedía, que puede llegar a afectar a todas las economías mundiales. ¿Será así? Tiempo al tiempo. Pero cuando han decidido hacer esto, ya podemos esperar que algo vendrá en consecuencia, seguro. Habría muchas más noticias de crisis, porque ya sabéis que el mundo está como está, pero vamos a dejarlo y vamos a centrarnos en España, precisamente. Y mirad qué dice la Iglesia Católica. Reconoce que su influencia moral en la sociedad se ha debilitado. La Conferencia Episcopal Española ha presentado el plan pastoral para los próximos 4 años, hasta el año 2020. Y la Conferencia Episcopal Española reconoce que hay temas que se discuten y se encauzan sin tener en cuenta la moral natural ni la doctrina social de la Iglesia. Cada vez, dicen, hay menos gente que va a las iglesias católicas. Cada vez parece ser que influyen menos en las decisiones políticas, pero es curioso, porque aunque esto parece ser así,
Al final, suba el partido político que suba, el Vaticano se sigue llevando sus aportes económicos de España, suba quien suba. ¿Por qué será? Bueno, pues una vez más, como siempre, hemos denunciado qué hay detrás de los partidos políticos que los mueven hacia una dirección y al final llega un punto al cual deben ceder sí o sí su soberanía al Vaticano. Y es interesante porque ellos dicen algo también. Encuentran que evidentemente la situación moral va de capa caída, pero hablan que, claro, las personas lo ven todo como algo anticuado, inútil, cuando no falso y perjudicial, el sistema religioso católico, o la religión en general, pero ellos dicen que creen que algo pasará para que finalmente esa secularización global llegue a encauzarse porque la gente hayan cambios y pidan también una moral. Y ya sabemos que precisamente el papado va a conseguir otra vez el poder gracias a la moral. Ellos saben que algo harán para eso, y lo saben muy bien, y lo van a conseguir. Tiempo al tiempo, recordad ahora lo que os estoy diciendo, porque lo vais a vivir seguramente en breves años. Y esto sí que no son bromas. Y ahora entramos ya en esas, ya no 2, sino 3 profecías que tienen mucho que ver, mucha relación la una con la otra. La primera de Isaías 17, ya sabéis, la situación en Siria, algo que ya aconteció, pero que probablemente tenía doble cumplimiento, como lo que está aconteciendo ahora, y la situación que nos describía el profeta Daniel, impresionante, de qué acontecería precisamente antes del fin, antes del retorno de Cristo. Y nos describe la situación que ya está pasando ahora precisamente en esas tierras de Medio Oriente, con una implicación a nivel mundial para todos los gobiernos. Y lo clava a la perfección. Por cierto, diciendo esto, me gustaría que os quedarais con el versículo 43 del capítulo 11 de Daniel, que aquí aparece, que nos dice 3 países en concreto: Egipto, Libia, Etiopía. Ya sabéis que la Etiopía bíblica que se menciona allí es el actual Yemen. Pues recordad estos 3 nombres, porque van a volver a aparecer en esta misma conferencia y en unas noticias. Y después, cómo no, Apocalipsis 16, que ya nos habla de las plagas finales antes de que Jesús vuelva, y nos habla de una situación precisamente que algún comentarista de los pioneros adventistas, llamado Uriah Smith, ya dijo: Turquía iba a pasar algo con ella. Con el paso de los años se dijo que esto no podía ser, etcétera, etcétera, pero ahora empezamos a ver unas vislumbres con lo que está aconteciendo en Turquía que dan que pensar. Mirad ahora las noticias al respecto. Ya sabéis que en pleno clima de terrorismo, Estados Unidos, aunque esté lejos de las zonas de Medio Oriente, no se escapa de todo ello, y siguen habiendo pues cosas así. Reabren las 900 escuelas de Los Ángeles tras una amenaza creíble de seguridad. Ya sabéis que hubo amenazas y decidieron que los chicos no fueran a los colegios a estudiar porque creían que realmente podía suceder algo a nivel de seguridad tremendo. Pues bien, al final parece ser que todo fue bien y pudieron reabrir. ¿Pero qué quiere decir esto? Que todos siguen en estado de alerta, con temor. En cualquier momento esperan que pueda pasar algo en cualquier lugar. Y esto ha sucedido también con aviones, una vez más esta semana, amenazas de bomba, etcétera, etcétera. De momento esta semana no ha acontecido algo parecido a esto, que sí se haya ejecutado, pero realmente, una vez más, denota que mientras sigue habiendo el conflicto en un lugar, la gente en otros sitios como Europa, Estados Unidos, el mundo occidental en general, como Australia, siguen en el temor de terrorismo. Y siempre pensando, ¿cuándo nos tocará? Pues bien, ahora ya entramos también en lo que tiene que ver con Turquía. Un medio turco dice: Ankara detiene 27 barcos comerciales rusos. ¿Qué quiere decir esto? Pues una vez más, que hay problemas graves entre Rusia y Turquía. Ya sabéis que Turquía batió un avión, un caza ruso,
y como consecuencia todo se ha complicado y mucho. Y mirad hasta qué punto, ya lo iréis viendo. Mientras tanto, el FBI revela cómo el Estado Islámico perpetrará atentados a partir de ahora por todo el mundo, pero además dice que son pequeños atentados en todo el mundo. Y esto es lo que evidentemente ¿qué va a crear? Pues pánico en todas partes. Parece ser, según dicen, que no habrá algo de una magnitud impresionante, pero sí pequeños ataques en distintos lugares que van a generar solo pues, terror. Para eso está el terrorismo, ¿no? Estados Unidos insta a Turquía a retirar sus tropas no autorizadas de Irak. Ahora es Joe Biden el que lo ha dicho, el vicepresidente de Estados Unidos. ¿Van a hacer caso? Pues ya iremos viendo aún más noticias al respecto. Putin amenaza a Turquía con derribar sus aviones si viola el espacio aéreo de Siria. Como si la paciencia se les hubiese acabado. Una vez más pensemos, ¿Turquía tendrá problemas? ¿Era esta la interpretación exacta del secamiento del gran río Éufrates? Ya sabéis que eso no podía pasar de la noche a la mañana, eso va a tener un proceso. Pues sigamos atentos, ¿eh? Y mirad ahora algo que sorprende, a priori, claro. Israel y Turquía alcanzan acuerdo de reconciliación después de 5 años. Ya sabéis que hubo esos problemas con la flotilla de la Libertad, los cuales fueron, dicen, atacados por la nación de Israel, militares, y a partir de allí se originó una mala situación ya descarada entre Israel y Turquía. Pues bien, ¿por qué ahora alcanzan un acuerdo después de 5 años? Una vez más vais a daros cuenta ahora qué es lo que hay detrás de tantas cosas. En el acuerdo de reconciliación, que aún requiere la aprobación de los dos gobiernos, también figura el tendido de un gasoducto desde los yacimientos de gas natural israelíes en el Mediterráneo Oriental hasta la costa turca. Ya estamos. Asuntos de gas, petróleo. La posibilidad de que Israel abastezca de gas a Turquía está desde hace años en el centro de sus conversaciones, pero adquirió mayor importancia a raíz de la reciente crisis entre ese país y ¿cuál otro? Rusia. Y Rusia por el derribo de un avión ruso que realizaba misiones de bombardeo en Siria. Según analistas israelíes, el temor de Ankara a perder el abastecimiento desde Rusia, que adoptó varias sanciones en respuesta al ataque, ha acelerado las negociaciones con Israel. Sin mencionarlo explícitamente, Netanyahu dijo hoy, al firmar un polémico documento que permitirá la exportación del gas a terceros países, que lo hacía porque era en interés de la seguridad nacional. Es curioso, ¿eh? Ya se atreven a decir interés de la seguridad nacional, a lo que en verdad va mucho más allá que esto, es una cuestión económica total. De negocio, en definitiva, vamos. La exportación del gas ha generado la oposición de numerosos israelíes y ha requerido un largo proceso regulador en instancias oficiales por violar las leyes antimonopolio del país. Para conseguirlo, Netanyahu ha activado una cláusula de emergencia y así se arregla todo. Hace unos días, los primeros signos de reconciliación entre ambos países quedaron patentes en unas inusuales declaraciones de Erdogan, quien dijo que normalizar las relaciones con Israel sería bueno para Oriente Medio, guante que aparentemente Netanyahu recogió inmediatamente en conversaciones secretas. ¿Os dais cuenta qué manda en detrás de todas estas cuestiones? Pues sí, poderoso caballeros don dinero, decía alguien, ¿verdad? Pues sigue siendo así. El gas, al igual que el petróleo, genera enormes cantidades económicas que sirven para que algunos gobiernos lucren, pero también, sobre todo, personas que pueden estar vinculadas o no a los gobiernos. Y ya sabéis que ¿quién está puesto en el mundo del petróleo? ¿Quién está puesto en el mundo del gas? Una vez más, sociedades secretas. Y ya sabéis esas transacciones de las cuales hay gente que saca muchísimo dinero. ¿Y recordáis Apocalipsis 18 que nos hablaba de los grandes mercaderes de la tierra? ¿Quiénes eran? Pues gente así. Y que además tienen sus tratos con Babilonia, con el Vaticano, del cual sacan réditos de un modo u otro. Esto da que pensar, ¿eh? Porque está cumpliéndose
Una vez más, Apocalipsis 18 delante nuestro. Y esto que estamos diciendo forma parte del mensaje del cuarto ángel, la denuncia a todas estas cosas. ¿Y qué genera todo esto? Pues ya lo veis, conflictos por un lado y conflictos por el otro. Una vez más, el dinero mueve el mundo. Tristemente, importa poco si mueren millones de personas, miles, las cantidades que sean, es igual. Cuando hay negocio, ya lo veis, y así va el mundo. ¿Y creéis que Dios no va a actuar dentro de poco? Pues ya veis si va a actuar. Otra noticia referente sobre Rusia. Son miles las cisternas con petróleo que van desde los territorios del Estado Islámico hasta Turquía. El embajador de Rusia ante la ONU ha proporcionado datos sobre las rutas del suministro ilegal de petróleo del Estado Islámico a través de Turquía. Siguen estando en lo mismo. Alguien se está enriqueciendo con ese petróleo que va pasando desde Siria hacia Turquía. Y sabéis que incluso llegaron a decir que Israel también recibe ese petróleo. Bueno, son acusaciones fuertes, eso apareció en medios de prensa también. Da que pensar si eso es verdad o no. Son datos de esos que uno no puede saber desde aquí, desde luego. Pero está claro que se están moviendo intereses a nivel mundial, eso implica que muchos países vayan a la guerra y no es solo para hacer el bien y poner paz. Evidentemente hay algo más, intereses económicos tremendos. Y que van tensando la cuerda entre unos países y otros, y curiosamente coincide con los países que decía la Biblia. Da que pensar eso, ¿eh? Profecías escritas hace 2600 años y que estén pasando tal cual. A ver quién es el guapo que es capaz de predecir una cosa así y clavarlo con exactitud. Si no es inspirado por Dios, eso no lo acierta nadie. Exoficial de la CIA, Turquía está fuera de control. Turquía persigue sus propios intereses sin tener en consideración la opinión de Washington. Eso es lo que opina Larry Johnson, exfuncionario del Departamento de Estado y de la CIA, en una entrevista con RT. Da que pensar, ¿eh? Turquía está manifestando su apoyo al Estado Islámico y demuestra que no piensa dedicarse a su destrucción. Los turcos creen que no es necesario prestar atención a Estados Unidos. No les impondrán ninguna sanción por ignorarlos, afirma Johnson, y agrega que tienen sus propios intereses que persiguen independientemente de lo que quiera Washington, o sea que según él van a la suya. Asimismo, el político asegura que Turquía apoya deliberadamente a los islamistas. Fue una provocación contra los rusos cuando derribaron su avión sin ningún aviso adecuado. Finalmente, Johnson sostiene que Turquía está fuera de control y que alguna nación tendrá que controlarla. Cuidado con estas frases de gente que se mueve en el ámbito político, que conoce muy bien las posiciones geoestratégicas, la economía mundial, y ya ven que Turquía está emprendiendo un camino que puede llevar al desastre absoluto. ¿Y será así? Recordad la profecía. ¿Va a pasar? Tal como explicaba Urias Smith. Pues sigamos pendientes, porque ahora esto ya no son bromas, cada vez se está complicando más. Por desgracia, difícilmente os van a hablar de esto en cualquier iglesia. Ni iglesias adventistas, ni iglesias protestantes, ni iglesias católicas. Ya no hablemos de otras religiones que nada tienen que ver con el cristianismo. Pero esto está en Biblia, y si está en Biblia, quiere decir que va a pasar. Cuidado con todo esto, estemos pendientes de cada detalle, de cada escena, de lo que allí acontezca, porque estas son las antesalas de lo que va a venir, que realmente va a ser grave de verdad. Y digo grave de verdad con todo lo que está pasando, porque lo que está pasando aún no es grave de verdad con lo que va a venir. Obama insta a Erdogan a retirar las tropas turcas de Irak. Antes era Joe Biden, ahora Obama. Los últimos llamamientos del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que Turquía reduzca la tensión en la región no dieron frutos. ¿Cambiará la situación los esfuerzos de Barack Obama? Pues quiere decir que Rusia contra Turquía, Estados Unidos, ya no está en buena disposición, aparentemente. ¿Qué va a pasar con Turquía? Mientras tanto, mirad estas fotografías de la situación en esos lugares de Siria que están sufriendo tantos ataques, el antes y el después. Qué bien estaba todo antes del inicio de la guerra y cómo queda cuando ya ha empezado.
Y cuando llevan años así, y a saber el tiempo que les queda, ¿va a ser todo destruido? Pues ya veis qué camino llevan, pobres. Y es muy triste, porque todo esto está aconteciendo porque hay intereses solo para derrocar a un señor que es el líder de esa nación, el señor Al-Assad, y que algunos lo ven con muy buenos ojos que siga y otros fatal. Y así está la situación. Qué triste. Todo siempre por intereses geoestratégicos, intereses económicos, y con un interés especial de alguien que quiere posicionarse en Jerusalén, que va a aprovechar toda esa ocasión para hacerlo sin tener problemas. Señores del Vaticano. Putin dice, espero que nunca estalle una guerra nuclear global, sería una catástrofe planetaria. Espero que el mundo no se tope con un loco que decida utilizar las armas nucleares, afirmó Putin. Pues bien, la verdad es que cuando veis las citas bíblicas del fin de los tiempos, da que pensar si algo así no sucederá. Pero todo cuelga de un hilo, como siempre. Recordad que la Biblia nos dice que Dios está haciendo que los 4 ángeles retengan los vientos de la tierra, los 4 vientos de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Los conflictos. En el momento en que los ángeles suelten, porque Dios les dé la orden, ya sabéis lo que va a pasar. Y todo porque la gente quiere hacer la suya, yendo contra la voluntad de Dios absolutamente, haciendo su propia ley y desechando la del Señor. Y eso siempre quiere decir, normalmente, que el prójimo importa poco. Apartado para paz y seguridad. Ya sabéis que en la Biblia se hablaba, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. ¿Y cuántas veces está saliendo ya paz y seguridad en tantos ámbitos, estas dos palabras unidas tan solo por una conjunción? ¿Dónde aparece ahora? Pues mirad, Arabia Saudí anuncia una coalición musulmana contra el terrorismo. 34 países islámicos se han unido en esta coalición, no son pocos, ¿eh? El objetivo es protegerse de los males de todos los grupos armados. Algunos hablan que esto también tiene otras repercusiones por detrás, etcétera, etcétera. Nosotros vamos ahora a lo que interesa. Dicen, las decisiones se adoptarán en coordinación con naciones amigas amantes de la paz y los organismos internacionales en aras de apoyar los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo y para salvar la paz y la seguridad internacionales, añade un comunicado emitido por el gobierno saudí. Paz y seguridad, y cada vez está siempre más vinculada a Oriente Medio. Pues ya podemos ir preparándonos, ¿eh? Con los pocos años que quedan para el retorno de Cristo, todo esto hará puff. Ahora entramos ya en el apartado de ciencia y tecnología, un apartado más relajado, pero un apartado que sigue denotando que la profecía no se equivocaba. Iría todo en aumento, y lo estamos viendo, la ciencia, tal como la conoce el mundo, sigue en aumento, pero también la ciencia del conocimiento profético, que tendría que ver especialmente con los últimos días, donde todo encajaría mucho mejor en el conocimiento de las cosas que debían acontecer con la realidad, porque ahora es cuando más lo necesitamos, porque el fin se acerca. Pues bien, mirad, Missione, el primer Porsche totalmente eléctrico. Diréis, ¿qué haces? ¿Propaganda de ahora de una marca? No, no, sencillamente es que ahora, por primera vez, dicen que es un coche 100% eléctrico que ya consigue 500 kilómetros de autonomía sin ser recargado. Claro, esto es una gran ventaja. Hasta ahora, en menos kilómetros tenían que ir enchufándose, conectándose para ir recargándose. Pues ahora ya no. Además, llegan a 80% de energía eléctrica en tan solo 15 minutos de recarga, enchufados. Pero mirad hasta qué punto, 100 kilómetros de velocidad de 0 a 100 en 3 segundos y medio. Y a 200 kilómetros por hora en menos de 12 segundos. ¿Os dais cuenta qué máquinas impresionantes? ¿Qué quiere decir esto? Pues que está avanzando muchísimo este tema. Y probablemente así la gente
irá haciendo cambios cuando todo esto sea más económico, porque no creo que nadie vaya, bueno, nadie sí, algunos sí, evidentemente, vayan comprando coches de estos como churros, porque tienen un gran precio. Pero esto quiere decir que la ciencia está avanzando en este terreno y algo más van a ofrecer al público. Esto también debería hacernos pensar cuando sabemos que nosotros deberíamos vivir, a ser posible, fuera de las ciudades, en lugares un poco más aislados, y además no deberíamos quedarnos allí como ermitaños, sino ir a predicar, ¿dónde? Pues a los otros pueblos, a las ciudades, etcétera, etcétera. Y para todo esto hace falta ¿el qué? Medios de transporte. Evidentemente, si ya no tienes que ir pagando gasolinas, siempre es mucho menos recurso el que necesitarás si vives fuera. Por tanto, es más fácil que puedas seguir trabajando para dar el mensaje a la gente. En fin, a veces pensábamos, ¿y cómo lo haremos cuando ya no haya suficiente dinero para todo? Si empieza a haber temas que o tienes chip o ya no puedes hacer nada. Bueno, veremos si al final Dios también nos da un golpe de mano en una cuestión así. Pero no lo sabemos, quedan especulaciones. Lo que sí vemos es que la ciencia está aumentando y cómo no. En Rusia inventan un dispositivo que permite manejar un cuadricóptero con la mente. Interesante, ¿eh? Un mecanismo desarrollado por una empresa rusa permite manejar un cuadricóptero con el pensamiento. La tecnología sería útil en un amplio abanico de ámbitos, pero ¿sabéis sobre todo dónde lo quieren poner? En el ámbito militar. Claro, era de esperar, ¿no? En fin, pero desde luego el avance es tremendo. Y ahora hacemos ya un cambio de apartado y vamos a hablar algo de Latinoamérica. Y es una situación que se produce en concreto en un país, al menos esta noticia va de allí, que es México. Denuncian persecución de cristianos evangélicos en Oaxaca, en México. Y, ¿sabéis? Precisamente esto que dicen aquí, esta noticia, es un lugar donde alguien se hace evangélico y está en una población ultracatólica y recibe las consecuencias directas por dejar de creer en el catolicismo. Aquí se nos dice también que parece ser que en ciertos lugares se ha mezclado mucho lo que es la religión católica con esas religiones ancestrales que ellos tenían allí, que son mucho de espiritismo, y entonces cuando alguien decide hacerse protestante y ya no cumple con esas ceremonias, pues ya lo desechan. A tal punto que, como habéis visto en este letrero, es realmente fuerte, ¿eh? Mirad. Por acuerdo ejidal se prohíbe la entrada a esta comunidad a personas evangélicas o de cualquier religión que no estén dispuestas a obedecer a las autoridades. Y claro, las autoridades, ¿a quién sirven? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Pues bien, habla aquí y citan dos textos bíblicos, que evidentemente para nada están diciendo esto, pero ellos ahí lo aplican. Sabéis, precisamente cuando estuve en México, estuve en un lugar que hubo una serie de personas que vinieron desde lugares bastante distantes para estar en las conferencias que un servidor presentaba. Y sabéis, me impactó mucho cuando me dijeron que iban a venir de un lugar del estado de Guerrero, que era el estado contiguo al que yo fui, personas campesinas con muy pocos medios económicos, pero que hicieron un gran esfuerzo para pasar esos días allí con nosotros mientras yo iba presentando los temas. Y sabéis, son gente de fe, de mucha fe, y se mueven con todo el corazón. Y fue curioso porque cuando yo llegué me dijeron, van a venir, y vale, muy bien, y llegaron. Y me sorprendí porque vi que llegaban muchas personas en camionetas apelotonados, pasando no sé cuántas horas de sol cayendo a tope, ya sabéis que son lugares que el sol aprieta, y aguantando estoicamente para poder estar allí. Y dices, es impresionante, qué fe, esto aquí es impensable en Europa. Pero bien, esta gente era capaz de eso. Y sabéis, nos transmitían un cariño, una bondad tremenda. Pero estando allí, precisamente recibieron una llamada y fue realmente muy desagradable. Les dijeron que el lugar que ellos estaban levantando para congregarse en su zona, en su pueblecito, o en su lugar en concreto, en su aldea, fue totalmente arrasado por católicos, que no querían que ellos hiciesen eso.
y además la persona o las personas que los tenían que venir a recoger en furgonetas fueron amenazados y ya no fueron a buscarlos, con lo cual las personas que estaban allí conmigo decidieron también arriesgarse y llevarlos a ellos en coche cuando todo terminó a ese lugar, otra vez de origen, de donde venían. Y tristemente, además con amenazas. Justo antes de ir a ese lugar, los rociaron con gasolina, los iban a incendiar y gracias a Dios que todo se pudo parar, no sé exactamente cómo, pero por milagro eso no sucedió. Y recuerdo las dos señoras que se pusieron a mi lado antes de que yo empezara a explicar esa desagradable experiencia. Yo no estoy culpando a todos los católicos de eso, ni mucho menos, pero desde luego hay lugares donde eso, en plan Inquisición, sigue funcionando. Y sabéis, en esta noticia se habla que el gobierno mexicano parece ser que se lava las manos, no está haciendo mucha cosa, con lo cual se pide que a ver si se deciden a hacer algo, actuar ya de una vez. Es cierto que México cada vez está perdiendo también gente del catolicismo y se están haciendo protestantes, adventistas, o sencillamente siguen también lo que nosotros emitimos y se acercan a Dios totalmente. Entonces, una vez más, hay lugares donde las cosas parece ser que no han cambiado en muchos años. Y hay personas que lo están pasando muy mal por su fe. Y a veces pensamos, no, esto solo pasa en países islámicos. No, no. Eso pasa también en lugares de países de tradición católica como México. Y hay gente que tiene una fe tremenda, porque ante esas situaciones y siguen aún con toda su firmeza, y si tienen que morir por el Evangelio son capaces de hacerlo. Realmente impresionante. Pues bien, vamos a seguir. También me han dicho que en algunos lugares llegó a pasar lo contrario, que algunos protestantes también se oponían a católicos. Realmente todo esto es muy triste y desagradable porque la tolerancia debería estar siempre, aunque cada persona crea distinto. Y ahora entramos en el apartado como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Y eran las palabras de Jesús, al fin de los tiempos sería esa misma situación. Aquí hay una encuesta que se muestra de cómo los cristianos en América cada vez se sienten más cercanos a aceptar la homosexualidad en sus religiones también. Y se dan estadísticas que está subiendo cada vez más el número de cristianos que ya aceptan totalmente la homosexualidad para que esté en sus iglesias, para la sociedad, para lo que haga falta. Y a tal punto que llama la atención aquí toda la estadística de distintas denominaciones, algunos muy tradicionalistas, se dicen así teóricamente, o conservadores, que se oponen más que otros, pero que todos están sucumbiendo progresivamente. Cada vez que se hacen encuestas, al cabo de un tiempo, el nivel va subiendo de aceptación. Y también aquí citan que está cayendo en lo mismo, pues la Convención Bautista del Sur, considerados muy conservadores, pero también los adventistas del séptimo día. También sube su porcentaje. Pues ya sabemos, al final va a ser aceptado a nivel general por todos y todo lo que dice la Biblia va a ser tergiversado para que diga o nos hagan decir que dice lo que en verdad no pone. Pues así va a ser y eso irá increciendo cada vez más por todos lados, con lo cual ya no se dirá las cosas por su nombre y pasará lo que pasará. Nadie o pocos se van a levantar diciendo las cosas como son para que las personas puedan cambiar, puedan aceptar de verdad seguir a Dios y buscar la perfección, la santidad tal como Dios quiere, y no que nos reconfortemos en el pecado, sea de este índole o sea de cualquier otro. Debemos buscar la perfección. Sed santos como yo soy santo, dijo, ¿no? Pues, ¿qué debemos hacer? ¿Justificar nuestros pecados? Debemos cambiar. Porque de lo contrario no habrá salvación. Pues bien, si la profecía de Jesús se está cumpliendo delante nuestro, aún lo vamos a ver más en los pocos años que quedan de vida en este planeta. Como todo esto también, desgracias, hay muchísimas, vamos a hacer solo una selección. Un deslizamiento de tierra masivo derrumba varios edificios en China, concretamente 33 edificios, 91 desaparecidos, 900 evacuados. Impresionante.
Y ahora también, mirad esto, accidentes. Hay muchos, por supuesto, pero hay algunos que destacan más. Mueren al menos 43 personas en el accidente de un autobús en el noroeste de Argentina. Cayeron de un puente al lecho de un río seco. Y aún más cosas, incendios. Aquí dice que ya se han reducido a 20 el número de incendios forestales que se encuentran activos en Asturias, esto es España. De los 143 incendios que se contabilizaban en la mañana el domingo, solo 20 se mantienen activos y sin registrar ningún peligro especial. ¿Cómo puede ser? 143 incendios cuando está hoy, precisamente ha entrado el invierno. Impensable. En otoño y finales de otoño, que ya es prácticamente invierno, que hayan incendios así, pues parece ser que unos cuantos como mínimo han sido provocados. Y así va todo. Pero atención a esto también, tornados, inundaciones y granizo, y todo se dio, todo en Sydney, en Australia. Y aquí veis algunas de las imágenes también impresionantes, 213 kilómetros por hora llegaron a tener esas rachas de viento, con tormenta y todo lo que vais a ver aquí en imágenes. Mirad qué granizo llegó a caer. Y qué cantidad de agua, en consecuencia. Y todo esto, todo junto, de golpe, en un mismo lugar. ¿Y cuántas cosas más pasarán así? Pues estos son solo los inicios, ¿sí? Son solo los inicios. Y ahora entramos en otro apartado que nos hará recordar algo que presentamos ya hace años. Señales en los cielos, tal como decían los textos bíblicos, Blue Beam o montaje. Blue Beam, ya sabéis que estuvimos tratando de ello también, es esas proyecciones en la atmósfera, en el cielo en general, que muestran imágenes que en verdad no existen, que incluso pueden ir acompañadas de sonido. Y parecen totalmente reales. Pues bien, lo que vamos a ver ahora es esto, es lo otro, o son montajes que han hecho algunos graciosos. Juzgadlo vosotros mismos, pero quiero que recordéis algo. Mirad en conferencias ya muy antiguas nuestras, cuando presentamos algo que ya acontecía también en Rusia, porque algunas imágenes que veréis tienen que ver con esos lugares cercanos, aparecía una cruz con, bueno, lo que daba la sensación de un crucifijo con un Cristo crucificado, y muchas personas de distintos lugares lo filmaron yendo en coche, andando, etcétera, etcétera. Fue impresionante. ¿Era Blue Beam? ¿Estaban haciendo ya ensayos para ello? Ya sabemos que esto es algo que van a utilizar, y mucho, para el tiempo final, para hacer confundir a la gente totalmente con cosas que van a desbordarnos. Pero no solo eso, sino que ya vimos también en otra conferencia anterior, no hace mucho, cómo estaban trabajando también, y ya lo han conseguido, para que esos sonidos que te lleguen a tu cerebro y nadie más escuche sean mensajes directos para ti, y tú llegues a creer que realmente esa imagen proyectada allí te está hablando a ti. Imaginaos, de psiquiatra ya total, ¿eh? Pues mirad ahora el vídeo donde algunos hablan que son signos de paz en el cielo de Crimea, porque se forman una cruz, y vais a ver cómo eso aconteció también en otros lugares. Y algunos dicen, ¿es una cruz? ¿Es un ser celestial, un ángel? ¿Qué es? Vamos a verlo. Pues bien, ahí quedan las imágenes y dan que pensar. Ya sabéis que en el último tiempo van a haber apariciones en los cielos realmente asombrosas, y Ellen White describe cómo van a aparecer también divinidades paganas en muchas partes del mundo. ¿Será Blue Beam? ¿Será realmente hecha por ángeles caídos? ¿Habrán las dos cosas, los dos factores? Bien, pues todo eso al final va a servir para que la gente crea otra vez, y al final ya no habrá ateos, todo el mundo va a creer en algo. Y será cuando finalmente todo eso se va a fusionar con la aparición de Satanás haciéndose pasar por Jesús, y de un modo espectacular, evidentemente, para que todo el mundo caiga totalmente en el gran engaño. Las cosas se van preparando, tiempo al tiempo, una vez más.
Aún queda el apartado para contaminación. Pekín de nuevo en alerta roja por los niveles de contaminación, una vez más exagerados. Vaya situación que hay en el mundo por tantos lugares. Cambio climático, Laudato Si. Siempre ya estamos tratando que todo esto ya va junto, porque todos los datos que van apareciendo siguen reforzando esa encíclica del Papa para que tenga esa fuerza para ser aplicada en todas las naciones. Una ley en las naciones, que es lo que buscaban y lo van a conseguir. Y eso incluirá el domingo como día de reposo, recordad esto, obligatorio para todo el mundo. Una ola de calor sin precedentes afecta a las principales ciudades de Australia. Hasta 42 grados de temperatura pueden llegar a tener. Y una vez más, es algo tremendo. Pues bien, no solo eso, mirad esto. El año 2015 es el cuarto más cálido de la historia. Y vamos a ver el vídeo donde se nos habla un poco sobre esta situación. Ya veis, cada vez situaciones más extremas, para calor, para frío, para lluvias, para vientos, para lo que sea. Y todo es cambio climático. Y evidentemente hay un cambio climático, eso está claro, en muchos lugares es así. Otra cosa es por qué está sucediendo, es por lo que nos cuentan o por lo que hemos venido presentando hasta ahora, las cosas cambian mucho. Y ahora atención a lo que vais a ver. Entramos en ese apartado para Hollywood. Ya sabéis que a través de Hollywood, o de las películas en definitiva, se transmiten muchos conceptos a las personas para que cojan unas líneas de pensamiento, y hasta incluso unas creencias. ¿Sí? Lo que hoy vais a ver es el tráiler oficial de una película que pronto va a estar también en las exposiciones de cines, X-Men, Apocalipsis. Estad atentos no solo a las imágenes, sino también al argumento, y veréis una vez más cómo el diablo se está poniendo las botas para llevar a las gentes a esas líneas de pensamiento que tanto le convienen, especialmente para estos tiempos finales. Vamos a verlo. Realmente impresionante el argumento de esta película. Cuando aparece este ser que dice que antiguamente le habían llamado Ra, Krishna y Yahweh, ¿os dais cuenta lo que está diciendo? Está comparando a esos personajes con Dios, con el Jehová o el Yahvé del Antiguo Testamento, diciendo que son lo mismo. Mirad, este concepto es el que tantas personas tienen ahora cuando leen el Antiguo Testamento y dicen, es que es un Dios sanguinario, un Dios tan malo, un Dios no sé qué, y no se dan cuenta de por qué Dios hacía las cosas cuando ya no había más remedio, entonces actuaba, y de qué modo, porque no le quedaba otra. Y lo comparan como si fuera lo mismo. Y ese pensamiento está quedando incrustado en la mente de muchas personas que ahora, debido a eso, son incapaces de leer la Biblia profundizando, analizando y dándose cuenta que esto no es así para nada, y que el Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. No cambia, es Él, y Él mismo lo dijo, yo soy. Pues bien, ahora resulta que estas películas están contribuyendo a mentalizar a la gente así. Después, además, aparte de las significaciones que pueda tener todo el resto de la película, en este tráiler sí que nos damos cuenta también que este personaje, que tiene 4 seguidores, les da un poder especial, y hay una escena impresionante donde le dice a alguien, a una chica que supongo que debe ser la que está averiguando el tema, no lo sé, habla de los 4 jinetes del Apocalipsis y dice, esto lo copió de la Biblia. Y la chica dice, o la Biblia lo copió de él. Una vez más, ese pensamiento de que la Biblia es una copia de escritos antiguos, que para nada es cierto, que copió, plagió lo que ya estaba y que además lo puso mal. Pues no, señores, esto no es así. Y que me lo digan a mí, que he estado en el Arca de Noé en Turquía, en el monte Ararat, mientras los relatos de Gilgamesh y demás lo situaban en otros lugares, con una forma totalmente distinta al arca y tantas cosas más. Por tanto, quien tiene la razón es la Biblia, dejaos de tonterías que si las tablillas sumerias y las tablillas de su tía. No, señor, la Biblia tiene la verdad, y si queréis, buscadla y la hallaréis, pero no digáis sandeces,
porque lo que estáis haciendo es jugaros la salvación, porque os estáis cerrando a la verdad y por tanto al Espíritu Santo para que trabaje en vosotros. Ya va siendo hora de que utilicemos la cabeza, busquemos las pruebas y realmente, si es cierto, la abracemos, porque ya empezamos a tener poco tiempo para reaccionar. Pues bien, ahora apartado para el Vaticano y con una foto impresionante de inicio. Una vez más, ¿hacia quién se dirigen? ¿Hacia la multitud o hacia el obelisco y la multitud allí alrededor? Como siempre, si no supiésemos qué significa todo eso, pues no entenderíamos nada. Pues a ese ser que ellos adoran en verdad, ese sí que no es el Yahvé del Antiguo Testamento ni el Jesús del Nuevo Testamento, sino que es ese otro ser que precisamente alguno tiene una cierta relación con el día del nacimiento que se nos dice de Jesús en diciembre, el día 25, Navidad, que en verdad fue el nacimiento de Tamuz. Nada que ver. Y tantos cristianos aún celebrando la Navidad sin saber que realmente lo que están haciendo es adorar al diablo. Pues ya va siendo hora que despertemos y dejemos de seguir a todo el mundo y de hacer, ya se sabe, lo que todos. Bueno, pues mirad ahora esto. Interesante, la salvación no se compra. Francisco recuerda precisamente esto, que la salvación no se compra. Y mirad, dice, en Roma se ha incautado miles de bendiciones apostólicas y pergaminos falsos con motivo del jubileo de la misericordia. ¿Para qué lo utilizaban? Pues para sacar rédito de esto, con cuestiones falsas. ¿Pero qué ha sucedido en la Iglesia Católica tantos años? ¿No se compraba la salvación? ¿No compraban parcelas en el cielo también las personas? Y eso valía mucho dinero y lo pagaban al clero, y no pagaban indulgencias y tantas cosas más. Bueno, pues ahora dice que la salvación no se compra. Claro que la salvación no se compra, nos la regala el Señor, pero ¿por qué ellos han hecho esto toda la historia? Aún siguen con estas cosas de indulgencias y pergaminos y bendiciones apostólicas y tantas cosas más. Ya va siendo hora de que la gente despierte y se dé cuenta que es, una vez más, el gran engaño. Pues bien, ahora resulta que esto ya no, en fin. Esta semana ha acontecido algo también, el cumpleaños del Papa, 79 años ha hecho ya, y ya sabéis que ascendió precisamente a la sede papal en un momento oportuno, cuando sucedió algo en la Iglesia Católica, cuando el otro Papa cesó, y él fue elegido, la fumata blanca, ya sabéis, en ese famoso día 13, para variar. Bueno, pues ya va haciendo años, veremos cuánto tiempo más sigue de Papa. Él ya ha anunciado en reiteradas ocasiones que puede ser que esté unos años más, pocos más, y también haga lo mismo que el otro y pase a ser un Papa emérito, con lo cual tendríamos 3 papas vivos, o sea, una trinidad papal. Yo no sé si eso acontecerá o qué va a pasar, pero realmente ya tiene una edad también. En fin, lo que está claro es que cuando él haya cumplido su misión, entrará el siguiente que terminará de hacer el resto y seguirá la misma agenda satánica que también tiene entramada, porque la mente que hay detrás es impresionante, pero muy poco divina. Ecumenismo. Atención a este escrito. María nos invita a agradecer a Dios su misericordia. En la última predicación de Adviento del padre Raniero Cantalamessa a la Curia, reflexiona sobre la Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia, y atención a todo el discurso que él desarrolla. La última meditación de Adviento del padre Raniero Cantalamessa a la Curia Romana, y el Papa ha tratado sobre la Beata Virgen María, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, el capítulo 8 de la Lumen Gentium. De este modo ha iniciado recordando que, junto al título de Madre de Dios y de los creyentes, la otra categoría fundamental que el concilio usa para ilustrar el rol de María es la de modelo o de figura de la Iglesia. Se compara a María con la Iglesia. Y además, mirad que se le pone el título de Madre de Dios. Este título no es correcto decirlo así. Él hizo de madre a Jesús cuando nació en la tierra, pero Madre de Dios querría decir que ya en la eternidad Dios fue hijo de María. Cuidado cómo aplicamos los títulos, ¿eh? Confusión absoluta.
El concilio, ha recordado, realizaba una profunda renovación de la mariología respecto a la de los últimos siglos. El discurso de María ya no es en sí mismo como si ella ocupara una posición intermedia entre Cristo y la Iglesia, sino reconducido, como había sido en la época de los padres, en el ámbito de esta última. ¿Os dais cuenta lo que está diciendo? O sea, en un principio era así, después ha sido como nos han ido mostrando hasta ahora, y ahora retroceden, dicen, como en la época de los padres de la Iglesia. Ya no tiene ese papel de intermediadora o de mediadora entre Cristo y la Iglesia. Bueno, no sé hasta qué punto, porque cuando hemos mostrado tantos escritos y palabras del Papa, diciendo precisamente tanto halago a lo que hace la Virgen y esa intercesión, y la semana pasada mostramos precisamente más de ello, como ahora dicen que no. Pero algo está cambiando, ¿eh? ¿Y por qué? Ahora lo veréis. Por otro lado, el padre Cantalamessa ha puesto de relieve la importancia ecuménica de esta mariología del concilio, importancia ecuménica, de unión de iglesias, de religiones. Es decir, cómo podría contribuir, y está contribuyendo, a acercar a católicos y protestantes sobre este delicado terreno y controvertido que es la devoción a la Virgen. A propósito, ha observado que es un hecho alentador descubrir que los mismos iniciadores de la Reforma han reconocido a María el título y la prerrogativa de madre, en mayúscula, ¿eh? O sea que los protestantes, ¿qué están haciendo? Derivando hacia Roma. También en el sentido de madre nuestra y madre de la salvación. Y esto dice que lo han hecho ya los protestantes iniciadores de la Reforma. Pues pobres los que iniciaron la Reforma si vieran lo que ahora están haciendo los que se dicen ser sus seguidores. Pobres. Pero también se ha preguntado, ¿cómo es posible que hayamos llegado a la situación actual de tanto desagrado por parte de los hermanos protestantes hacia María, al punto que en algunos ambientes se considera casi un deber disminuir a María, atacar en este punto a los católicos, pasar de largo todo lo que la Escritura dice sobre ella? Mirad cómo dicen que van a denigrar o a disminuir a María. Eso no es así. María tiene el papel que Dios le dio y ya está. Pero para nada es madre de la Iglesia, ni es mediadora nuestra en el cielo, ni nada parecido. Eso es no disminuir a María, sino aplicar el papel que verdaderamente Dios le dio, que es algo totalmente distinto. Pero ahí está. Ahora resulta que están acercando las posiciones, unos bajan, otros suben, y se van a encontrar ecumenismo. Pero también se ha preguntado, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esa situación? Bueno, pues, ¿cómo es posible? Bueno, pues era de esperar, todo se va trabajando. Y mirad ahora qué nos va diciendo. Así ha explicado qué camino le parece la salida de esta triste situación sobre María. Ahora está la situación con la solución. Tal camino pasa por un sincero reconocimiento por parte de nosotros los católicos, por el hecho de que muchas veces en los últimos siglos hemos contribuido a volver a María inaceptable a los hermanos protestantes. Curioso que ya les llamen hermanos protestantes, ¿eh? También los protestantes dicen hermanos católicos, y eso lo dicen hasta adventistas ya. Honrándola a veces de manera exagerada y desconsiderada. Esto es lo que dice que el catolicismo ha hecho por siglos, y sobre todo no colocando tal devoción dentro de un cuadro bíblico bien claro que dejará ver su rol subordinado respecto a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y al mismo Jesús, ha explicado el padre Cantalamessa. ¿Os dais cuenta? Dicen que los católicos exageraron el papel de la Virgen y ahora la tienen que poner un poco más abajo para que los protestantes que han subido un poco más lleguen a comprensión, a ecumenismo. Por parte de los protestantes, añadido, creo que haya que tomar acto de la influencia negativa que tuvo en sus actitudes hacia María, no solamente la polémica anticatólica, sino también el racionalismo. Por eso el predicador ha indicado que María no es una idea, sino una persona concreta, una mujer, y como tal no es fácilmente teorizable o reducible a un principio abstracto.
ella ha asegurado es el símbolo mismo de la simplicidad de Dios. Ya veis, dice que era una polémica anticatólica y también cuestión de racionalismo. Y, consecuencia, pues se dejó al papel de María fatal entre el protestantismo. A propósito, ha hablado de la esperanza de que en un tiempo no lejano, católicos y protestantes podamos no estar más divididos, sino unidos por María en una común veneración, diversa quizás en las formas, pero concorde en reconocer en ella a la Madre de Dios y a la Madre de los creyentes. Ahora entenderéis por qué hasta algún pastor adventista de tanto nombre y que tanta gente ha seguido como borregos, como si fuera casi una divinidad, está hablando de María en esos mismos tonos. Bueno, pues los lobos, tarde o temprano, también se les ve el rabo. Finalmente, el padre Cantalamessa ha reflexionado sobre cómo el año de la misericordia nos ayuda a descubrir algo nuevo de la Madre de Dios. Así ha asegurado que María es madre y puerta de misericordia en un doble sentido. Ya sabéis que está hablando de la puerta de la misericordia que el Papa inauguró el día 8 en concreto de diciembre. Ha sido la puerta a través de la cual, ha observado, la misericordia de Dios con Jesús ha entrado en el mundo y es ahora la puerta hacia la cual nosotros entramos en la misericordia de Dios y nos presentamos al trono de misericordia que es la Trinidad. En esta línea ha recordado que María no es solamente el canal y mediadora de la misericordia de Dios, es también el objeto y la primera destinataria. No es solamente aquella que obtiene misericordia, sino también aquella que ha obtenido primero y más que todos misericordia, ha afirmado el padre Cantalamessa. ¿Cómo decoran con palabras todo lo que no es? Interesante. Misericordia es sinónimo de gracia, por lo tanto el título llena de gracia es sinónimo de llena de misericordia, ha explicado. Para concluir, el predicador de la Casa Pontificia ha asegurado que María, que en el Magnificat glorifica y agradece a Dios por su misericordia hacia ella, nos invita a hacer lo mismo en este año de la misericordia. Nos invita a hacer resonar cada día su cántico en la Iglesia, como el coro que repite un canto detrás de la solista finalizado, con lo cual María vuelve a estar totalmente ensalzada, la solista en este caso, y los demás a seguir el coro. Una vez más nos damos cuenta que están preparando la trampa perfecta para el protestantismo, para que caigan en el ecumenismo, y lo están haciendo de un modo espléndido, magistral, evidentemente utilizando a los infiltrados jesuitas entre las distintas denominaciones protestantes, para que cuando van cogiendo los lugares de mando después de años, vayan encauzando ese pensamiento teológico de sus congregaciones, sus conocimientos doctrinales, también hacia Roma. De ahí la facilidad para caer en ese ecumenismo. Y además añadamos a otros que han perdido ya de memoria la historia, que han perdido de memoria los tejemanejes del catolicismo durante tantos siglos desde su mismo inicio, y, en consecuencia, con esos pensamientos tan bonitos de ecumenismo, están cayendo también en ello. Una vez más, Roma no cambia, se muestra de ciertos modos que es algo muy distinto para conseguir sus fines, y lo van a conseguir, ¿eh? Estad seguros que ese ecumenismo se va a producir. Y cuando nos hablan que María va a ser ese punto de nexo de comunión entre unos y otros, tened presente, antes os he dicho que se van a mostrar divinidades paganas en el cielo. ¿Se va a aparecer también María en el cielo para que católicos y protestantes crean? Satanás no es tonto y Satanás lo va a hacer todo muy bien. Ya podéis ir imaginando qué llegará a pasar para que al final todos crean en lo mismo. Y claro, ¿quién va a tener el poder ante eso? El papado, ¿cómo no? Pues bien, después de mostrar todo esto que ya es para pensar, nueva canonización. ¿Y de quién? La Madre Teresa de Calcuta. Dicen que ha hecho ahora, se le ha reconocido, el milagro en un brasileño que se encontraba en fase terminal. Pero además, mirad, la Madre Teresa no hizo uno, sino muchos milagros, aunque estos necesitan ser aprobados por el Vaticano. Con lo cual, si aún añaden más, ya os podéis llegar a imaginar que es totalmente normal que sea declarada lo que le van a hacer. Y es curioso porque
Algunas personas no lo saben, pero si podéis mirar algunas conferencias bastante antiguas nuestras, cuando mostramos el lado oculto de Teresa de Calcuta y todo lo que hay y el montaje del catolicismo respecto a ello, os daréis cuenta que realmente, yo no diría que está en el cielo en estos momentos, como nadie, porque nadie está en el cielo cuando se muere, pero además que pueda ser declarada así, tan santa y haciendo milagros una vez muerta. En fin, otra vez el espiritismo en boga en el catolicismo porque los muertos hacen milagros. Ya veis qué cosas, ¿eh? Bueno, pues nada, si queréis saber datos sobre Teresa de Calcuta, buscad las conferencias antiguas nuestras donde presentamos qué cantidad de cosas y luego pensad por vosotros mismos a ver si esto debería ser así o no. Ahora mirad el vídeo donde precisamente el Papa Francisco autoriza la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Esta santa dice que Juan Pablo II le sacó un demonio, ya siendo tan seguida por todo el mundo. Es curioso, ¿no? Un santo queda endemoniado, cosas más raras, ¿no? Bueno, en fin, ya no hablemos del dinero, las donaciones, los muertos por el suelo y tantas cosas más que tenían relación con ella. Si queréis saber, buscad y hallaréis los datos, y nosotros los presentamos. Y ahora entramos también en otra denuncia que hay que hacer, porque ese es el mensaje de Apocalipsis 18, no solo decir lo que hace la Iglesia católica, que va encaminado a llevar todo a la perdición, y no estoy hablando de los católicos buena gente que hay, sino de los que están dirigiendo sabiendo lo que están haciendo. Y también entra el apartado para el protestantismo apóstata, los que deberían llevar la verdad desde la Reforma y han ido perdiéndola cada vez más por el camino, y para muestra lo que decía el padre Cantalamessa. Y mirad hasta qué punto está llegando el protestantismo, que cada vez es a peor, pero de cabezas. Iglesia Bautista en Washington ordena como pastor a un transexual. Es una iglesia bautista, teóricamente conservadores. Pues eso ya está desapareciendo por todos lados. Pero esto no es todo. Aparte de que ha contado con un gran apoyo, mirad esto. Lo que estáis viendo no es una imagen de Broadway, no es ningún musical de esos que puedas pagar en el teatro para verlo. Esto es la iglesia Hillsong, en Inglaterra, que celebran la Navidad, el nacimiento de Jesús. Bueno, una vez más he de aclarar, el 25 de diciembre no nació Jesús. Jesús nació probablemente sobre el 11 de septiembre, nada que ver con el 25 de diciembre. El 25 de diciembre nació Tamuz, hijo de Semiramis, y con toda la implicación satánica que eso tenía. Y el Vaticano, ¿qué hizo? Coger ese día, cristianizarlo, entre comillas, diciendo que nace Jesús, y todos a guardar la Navidad adorando al niño. Pues, ¿a qué niño estamos adorando si cumplimos con la Navidad? Pues a Satanás, en definitiva. Pues da que pensar, ¿eh? Y todos los cristianos, venga, venga, Navidad, venga, arbolitos, venga, regalitos, venga, tonterías. Pues más de lo mismo. Está muy bien si eso une a la gente, pues aprovechemos esos momentos para dar el auténtico mensaje a la gente, para que despierte, para que salga de ¿a dónde vas, Vicente?, ¿dónde va la gente? Las ovejas se reúnen en manadas, sí. ¿Y al final para qué? Para ser llevadas al matadero. Pues ya va siendo hora que reaccionemos, y si hemos hecho algo de eso y ahora sabemos la verdad, pues ya toca cambiar. No podemos conformarnos con lo que hay y decir, es que es tradición y hay un peso social al respecto. No, debemos dar el mensaje con claridad. Pues bien, ahora ya va siendo hora que digamos las cosas tal como son y que todos empecemos a reaccionar ya de una vez y no busquemos excusas. Pero mirad hasta qué punto el protestantismo no solo ha abrazado la Navidad católica, pagana en definitiva, sino que ahora se están llegando a extremos impresionantes, y ya no son funciones de Navidad típicas y cosas así. Lo que veis en esta imagen es todo un musical impresionante que hacen en esa iglesia, y tantas veces han dado la sorpresa con
simbologías y demás que aparece todo de conceptos Illuminati, masones y lo que quieras, pues mirad ahora este vídeo que no tiene desperdicio. Si después de ver esas imágenes os quedáis igual, realmente estáis muertos, porque la verdad da que pensar que en una iglesia enorme, con un escenario impresionante, han trabajado una coreografía como si fueran bailarines profesionales, con una orquesta que parece profesional, con luces, con espectáculo total, cantando a la Navidad. Ya no hablo de vestuarios y demás. Y la gente, ¿cómo se siente en esos lugares? ¿Alabando a Dios? ¿Creéis que de verdad va a alabar a Dios o va a ver espectáculos? Claro, así se llenan iglesias, normal. ¿Queréis que os haga unos pases de baile a ver si así llenamos? Os dais cuenta que es absurdo. El mensaje de Dios debe ser algo que verdaderamente llegue a la gente, pero no haciendo monadas, como todo el mundo, sino dando un mensaje de advertencia. El mundo se está adormeciendo, columpiándose de un lado al otro, adormeciéndose allí, mientras están tan a gusto y el fin se les está acercando y no se están dando ni cuenta. Y cuando los cristianos, sobre todo los que se dicen protestantes, deberían estar dando una nota de alarma, no están diciendo nada. Y lo peor es que esto está sucediendo en muchas denominaciones, no solo allí, también en iglesias adventistas, que deberían estar dando el mensaje claro y contundente. Y no, y resulta que algunos aún dicen que el 25 de diciembre fue elegido un día al azar, que no nació Jesús, pero fue elegido un día al azar y que entonces lo celebramos. Pero qué tonterías decimos. Fue el día de Tamuz, y no sabemos eso, y no hemos de decir eso al mundo, que están yendo hacia el paganismo más absoluto disfrazado de lo que no es. Qué triste. Ciegos guiando a ciegos. ¿Por salario? ¿Para estar bien con el mundo? Pues si así queremos dar el mensaje final a este mundo, vamos apañados. Pensad que la sangre de las personas que se pierdan también recaerá sobre vosotros si no decís las cosas que debéis decir. Por eso nosotros, si Dios quiere, seguiremos diciendo la verdad, aunque nos granjeemos pocos amigos. Pero mientras algunas personas reaccionen y siguen a Dios, habrá valido la pena. Apartado para chip, control. Estuvimos hablando también de esos tatuajes que se están poniendo ahora con luces y demás. Pues vamos a ver otro vídeo interesante, como la geolocalización de los usuarios, TechTouch. En el vídeo, una vez más, nos damos cuenta de cómo está tratando sobre el tema chip. Se inserta también como una doble capa de piel encima de la nuestra, con unas luces, pero que ese chip lleva para recoger datos que pueden ser de nuestra tensión, de los latidos del corazón, se puede utilizar para cuestiones deportivas, puede llegar a utilizarse también para ser localizado por satélites, se está trabajando en eso también, y tantísimas cosas más. Bueno, pues qué bien va a ver al final todo el mundo cuando se diga hay que implementarse el chip, porque será necesario para todo. Pues el tiempo, una vez más, está mostrando que lo de que dijimos hace tantos años ya se está preparando, y Apocalipsis nos lo dijo hace 2000 años, cuando el apóstol Juan escribió que la gente iría así, y eso serviría, cómo no, para que los que guarden el domingo puedan seguir comprando, vendiendo, haciendo su vida normal, entre comillas, mientras que los que digan que no, se tendrán que oponer a todo esto. ¿Y cómo van a quedar? Como los parias de la sociedad, los terroristas, en definitiva. Sin hacer daño a nadie, pero serán tildados de terroristas porque irán contra la ideología a nivel general. Tildados de fanáticos, religiosos, tildados de locos, de peligrosos, cuando en verdad estarán dando el mensaje al mundo que se preparen, porque eso quiere decir que el tiempo se acaba. Pues bien, apartado también para la ONU. Las Naciones Unidas reconocen Yom Kippur como festividad oficial. El día de la expiación de los judíos ahora es fiesta oficial en la ONU, no habrá actividad durante ese día y una vez más estamos viendo cómo están ganando pasos todo lo que es el judaísmo,
también en esos lugares. En fin, poco a poco todo va preparándose para ese momento crucial en el que el ecumenismo cause estragos. Aunque parecería algo muy bueno, por supuesto. Apartado ya finalizando para Israel. Número récord de judíos brasileños regresan a Israel. Para los estudiosos de la profecía es significativo que estas cifras aumentarán tanto en un año en que los rabinos han hablado una y otra vez de la venida del Mesías y que estuvimos tratándolo. Pues claro, la gente está reaccionando y muchos judíos van hacia Israel y creen que así la profecía se cumple, en que todos vuelven a estar allí mismo y no saben que lo que van es a pasarlas realmente mal en breve tiempo, porque están confundiendo las profecías y de qué modo. ¿Y de qué modo? Y mirad ahora esto otro. Un palestino muerto en Jerusalén tras atropellar a 8 personas. Lo abatieron después. Esto está pasando prácticamente a diario. Por un lado y por el otro, continuamente, estas trifulcas, y que terminan a veces no solo en heridos, sino también en muertos. La situación sigue siendo realmente muy tensa. Y mirad esto también, la mayoría de los palestinos apoya los apuñalamientos. Se acercan a alguien israelita y ñaca. Y lo apoyan. Están muchos a favor, según dicen las encuestas. Esta situación parece poco reversible, ¿verdad? Mirad, antes os decía al principio que os acordaseis de 3 países que aparecían en la profecía, en ese texto de Daniel, incluso de otro más que aparece también en el anterior libro, Isaías, que también es referente a un conflicto en esa zona. Un escenario de pesadilla, nos dice este título de este artículo, en el cual se habla de la ola de fanatismo islámico y beligerancia que sacude la región, parece estar filtrándose hacia dentro del territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. ¿Os suena de algo esto entre el río Jordán y el mar Mediterráneo? Bueno, pues si el río Jordán desemboca en otro mar, ¿no? Es el Mar Muerto. ¿Qué hay entre los 2 mares? Jerusalén. Y eso aparece también en Daniel. Y mirad, resulta que en ese mismo capítulo 11 se nos habla de esa zona. Y ahora además añaden, el nivel de violencia es por ahora relativamente modesto, si se lo compara con la guerra civil en Siria e Irak, e incluso Yemen, Libia y Egipto. Mirad qué cosas. Resulta que los mismos países que citan los textos bíblicos está pasando lo que estaba previsto que aconteciera. Dicen que lo de Israel aún es suave, comparado con esos conflictos. Pero curiosamente está citando los países que citaba Daniel en los cuales habría guerra. También añade Irak. Evidentemente el texto iba mucho más allá de estos países porque dice esas tierras en general, otros países de la zona. Pues parece mentira, ¿eh? Pero escritos así, ¿qué hacen? Corroborar exactamente lo que decía la profecía bíblica. Y no creéis que esto se va a detener, esto irá más. Y vaya si irá más, hasta que desencadene lo que ya sabemos que vendrá. Inmigraron a Israel 8.000 judíos franceses. Esperaban que fueran unos 15.000, han ido 8.000, pero siguen yendo hacia Israel, porque creen que allí estarán mejor, más seguros. Y en definitiva, una vez más, muchos pensando que esto es el cumplimiento de la profecía y que cuando los judíos vuelvan a su tierra, entonces habrá templo y Mesías. Sí que va a haber templo y Mesías, sí, pero el templo que no es lo que Dios quiere, y además el Mesías que no va a ser el auténtico, sino que va a ser el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y lo que va a acontecer en esas tierras de masacre total, y les viene encima y van allí a vivir, si supieran lo que viene. Pues bien, dicho todo esto, vamos a concluir ya con una de esas citas que vamos mostrando cada semana de la profetisa Ellen White. La profetisa que tuvo la Iglesia Adventista, que algunos se empeñan en decir que era masona, no hay ni una sola prueba de ello, ni la van a encontrar.
Pero ya se sabe, para no obedecer a la verdad hay que buscar excusas, y aunque se quieran mostrar fotos que parecen que y no, van a decir que sí. Pero en fin, es lo que hay. Nosotros llevamos tantísimos años demostrando que todo lo que dijo se cumplió, se cumple y evidentemente se cumplirá. ¿Y por qué? Porque no hacían nada que contradijera la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Pues bien, si las personas que creen a esos detractores se dedicaran a investigar de verdad por sí mismos y sobre todo a leer sus escritos, al menos esa decencia, leer sus escritos, todos, para tener el cuadro completo y poder opinar de verdad, se darían cuenta que están metiendo la pata hasta el cuello, diciendo que no era profetisa y que no hay que hacerle caso. Y mirad, una vez más, qué escrito nos habla sobre el fin de los tiempos que aparece en este libro recopilatorio, Maranata, el Señor viene. Y sabéis, me pongo muy serio en este tema, porque las personas que rechacen el espíritu de profecía van a rechazar cuestiones bíblicas que son los que les darían la luz para tener la salvación en el último tiempo, y no son conscientes de ello. Y si tenéis dudas, mirad los estudios bíblicos que he presentado al respecto sobre esta señora y cómo saber cuál es un auténtico profeta y cuál no, con la Biblia en la mano. Y veréis que con la Biblia en la historia cuadra a la perfección. Pero vais a necesitar mucha sinceridad y hacer cambios en vuestra vida que no sé si estáis dispuestos a hacer. Un cielo por ganar. Velad pues en todo tiempo orando. Lucas 21:36. Eran palabras de Jesús. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Pensad que este escrito tiene muchos años. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Y recordemos que en sus tiempos lo que estalló fue la Primera Guerra Mundial. ¿Lo recordáis? Ella murió en 1915 y la guerra estalló en 1914. Previamente, antes de eso, ya había hecho este escrito, pero ella hacía referencia a algo que iría mucho más allá de todo esto. Ya estaba hablando de una situación de la época y cómo sería el fin del todo. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. ¿Os suena todo esto? Más que nunca, ¿verdad? El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. En el mundo todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Y algunos dicen, pues no pasa nada que tenga que ver con la profecía, y eso lo he oído yo en iglesias adventistas. Madre mía. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. Los acontecimientos que aún eran venideros en su tiempo. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Pues si se va retirando, ¿qué podemos esperar? ¿Que todo esto va a disminuir, va a desaparecer, va a cesar? Todo esto irá más porque el Espíritu de Dios se está retirando ya de la tierra. La gente lo rechaza y Él se retira. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido, y precisamente no es la de Dios. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada, y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento, o sea, divorcios y demás. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado.
Los amadores de placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación y sin embargo el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Mientras todo esto está sucediendo, las personas distrayéndose con todo lo que pueden, sin pensar en realmente que se están jugando la eternidad y que estos 4 días aquí van a ser nada comparados con una eternidad y además una eternidad de perfección en todo. Y se están jugando la eternidad a cambio de placeres que para nada van a aprovechar y que solo sencillamente los está separando de lo que Dios quiere. Y del Señor, ¿cómo no? De la fuente de vida. Y Satanás ve que su tiempo es corto. ¿Y por qué sabe Satanás que su tiempo es corto? Pues Satanás no es tonto. Satanás conoce mejor las profecías que cualquiera de nosotros. Satanás sabía que habría 6.000 años de historia desde la entrada del pecado hasta el regreso de Cristo. Y sabe que eso concluye en el año 2031. Se cumplen esos 6.000 años matemáticamente. Sabe que le queda poco tiempo, que su tiempo es corto. ¿Por qué creéis que está apretando tanto? Solemnemente llegan hasta nosotros, a través de los siglos, las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el Monte de las Olivas. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y esto lo dijo Jesús. Y ahora resulta que esto mismo es lo que está aconteciendo. Y no solo para gente mundana, sino para gente que se dice cristiana. Y así el mundo va de mal en peor. Y esto no va a cambiar a mejor para nada. Y sabéis, cuando nosotros presentamos que Jesús volverá al final de esos 6.000 años, se cumplen en el 2031, que nos quedan 15 años y muy pocos meses, debemos despertar. Ese es el mensaje del cuarto ángel. Lo más triste es que hay predicadores mediáticos, incluso que se dicen adventistas, que se empeñan en decir que esto no es así, que analizan las citas de Ellen White y esto no es así, y citan cosas fuera de contexto, en las cuales Elena White no hablaba de eso, sino de el año de 1844 como cumplimiento del tiempo final para los 2300 días, una profecía bíblica, que no hablaba exactamente del retorno de Cristo, sino del paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, cuando empezaba el juicio investigador sobre el pueblo en general, desde Adán hasta ahora, para decidir quién va a ser salvo y quién no. Y dicen que han analizado esas citas y que resulta que no es así, y que nos estamos equivocando. O es un cobarde quien diga esto, sabiendo la verdad, y por temor al que dirán, diga esto, para no perder reputación o dinero, no lo sé. O es un ignorante que en verdad no busca en verdad lo que hay en los textos. Y si no ve más allá, va siendo hora que pida información para ver si realmente esto es así o no, porque si es así, ya va siendo hora de que abra su boca y diga las cosas como son, porque está jugando con la salvación de muchísima gente. Y eso no solo una persona, varias. Por tanto, ya va siendo hora de que no digamos lo que no es, haciendo quedar mal a quienes están presentando el mensaje de verdad para este mundo, porque en verdad estáis yendo contra el mensaje de Dios, el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que parece ser que os está gustando demasiado poco ya a todos. Gracias a Dios que el Señor está preparándose un pueblo, pero ese remanente, o que se llamaba remanente, el Señor debe sacar otro remanente de ellos, que utilice la cabeza, utilice la oración, el estudio de la profecía y del mensaje de verdad a este mundo. Y se preparen para que aquel día no venga de repente, porque lo están ignorando. Y sabéis, no lo ignoran porque no se les diga, lo ignoran porque rechazan el conocimiento, tal como decía Oseas, y se está cumpliendo delante nuestro. Si alguien puede argumentar con la Biblia en la mano y los escritos de Ellen White que esto no es así,
que lo demuestre. Pero hasta ahora todo lo que han querido mostrar es nada, nada. Pero no interesa, ¿verdad?, que Cristo venga en el 2031. ¿Qué queremos decir? ¿Que va a venir antes? ¿Porque nos da la gana a nosotros, porque ya tenemos una edad y quizás no lo veríamos en vida? Dios es matemático exacto. Y si dice 6.000, son 6.000. Y dejaros de historias. Y tampoco lo posterguéis, porque el Señor no va a postergar nada. Y Él lo dijo en su palabra. Y ya va siendo hora que sepáis la verdad. O la aceptéis si ya la sabéis, y empecéis a decirlo al mundo, porque muchas personas dependen de lo que digáis y de lo que hagáis. Nosotros seguiremos diciendo la verdad, guste o no guste, pero este Evangelio del Reino llegará a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y esperamos que el Señor nos siga ayudando a hacer esta labor. Y seguiremos dando ese mensaje a todo el mundo. Y gracias a Dios que hay personas que están reaccionando, personas que están ya haciendo grupos, que no tienen ya ninguna denominación oficial para nada, siguen la verdad de Dios. Y importa poco el nombre no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es seguir a Dios y su palabra de todo corazón. Ya va siendo hora que reaccionemos. Que Dios os bendiga.